Nunca pensé que el amor pudiera convertirse en algo tan doloroso. Cuando tenía 7 meses de embarazo, mi esposo me miró con furia y dijo, termina este embarazo ahora. No quiero a este bebé. Mi corazón se aceleró mientras yo negaba con la cabeza, negándome a cumplir su deseo. Fue entonces cuando su ira estalló. Me agarró del cabello, tirándome hacia atrás antes de empujarme con toda su fuerza. Mi vientre chocó contra la dura encimera, un dolor desgarrador atravesó mi cuerpo como un cuchillo. Solté un grito ahogado, con los ojos llenos de lágrimas mientras me desplomaba en el suelo frío. Pero lo que sucedió después fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. Hola, mi nombre es Elana Brooks y tengo 29 años. La vida se había vuelto predecible, trabajo, casa, salidas ocasionales con amigos. Nada inesperado ocurría, al menos hasta el día en que encontré un sobre blanco en mi buzón. Las palabras, reunión de exalumnos, estaban impresas en letras grandes al frente. Durante un largo momento, me quedé mirándolo. El bachillerato me parecía una vida pasada, otro mundo, otra versión de mí. Había recuerdos hermosos, sí, pero también cosas que había pasado años intentando olvidar. ¿Realmente quería enfrentar el pasado otra vez? Vacilé, pensando en tirar la invitación, pero la curiosidad ganó. Unos días después, me encontré entrando en el local de la reunión en Ravenshayer. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones, el aire vibraba con nostalgia. Vi rostros familiares, viejos amigos, personas que no había visto en años. Por un rato, me dejé llevar y disfruté del momento. Hablé con mis antiguos compañeros, compartimos recuerdos y hasta me reí un poco. Se sentía bien. Entonces me di la vuelta y lo vi. Al otro lado de la sala, de pie junto a un pequeño grupo de personas, estaba Lucas Hart, mi primer amor, el chico que una vez lo fue todo para mí. Sentí que se me cortaba la respiración. Se veía diferente, mayor, más seguro, pero aún conservaba la misma intensidad en la mirada. Me vio y, así de repente, los años que habían pasado desaparecieron. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios mientras caminaba hacia mí. Elana, dijo, con una voz suave, cargada de algo que no podía describir. Tragué saliva, esforzándome por sonreír un poco. Lucas. Por un instante, simplemente nos quedamos allí, estudiándonos. Luego, como si no hubiera pasado el tiempo, empezamos a hablar, y así, todo volvió a empezar. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lucas Hart, el chico que una vez significó todo para mí, del que pensé que me había olvidado, estaba frente a mí otra vez. Había algo irreal en ello. Se veía mayor, más refinado, pero aún había algo familiar, la forma en que inclinaba un poco la cabeza al sonreír, el calor de su voz. Dio un paso hacia mí y mi corazón se aceleró. Ha pasado mucho tiempo, dijo, su voz suave, casi vacilante. Asentí, buscando las palabras adecuadas. Sí, ha pasado mucho tiempo. Por un segundo, ninguno habló. Había demasiada historia entre nosotros, demasiado sin decir. Luego, como si algo cambiara, caímos en conversación. Al principio hablamos de cosas triviales, el trabajo, donde vivíamos, que habíamos hecho todo este tiempo. Me contó que había vivido en otra ciudad pero que recientemente había regresado a Ravenshayer. Le conté sobre mi carrera, cómo la vida me había mantenido ocupada pero estable. De alguna manera, la conversación fluía con facilidad, como si los años de distancia no hubieran cambiado nuestra forma de hablar. Hubo risas, recuerdos, momentos en los que los dos hicimos una pausa, preguntándonos cómo la vida nos había llevado por caminos tan distintos, y sin embargo, aquí estábamos, juntos de nuevo. Cuando la noche terminó, me di cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Casi no había hablado con nadie más en la reunión, habíamos estado solo Lucas y yo. Al ver que la gente empezaba a irse, Lucas se volvió hacia mí, con una expresión vacilante. Elana, dijo con cautela, ¿te gustaría cenar conmigo algún día? Solo para ponernos al día como es debido. Dudé. ¿Era buena idea? Algo en su mirada me decía que esperaba sinceramente un sí. Total, ¿qué daño podía hacer una cena? Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Claro, me encantaría. Por primera vez en años, sentí algo que no esperaba, un atisbo de esperanza. Los días anteriores a nuestra cena estuvieron llenos de nervios y emoción a partes iguales.
Me repetía, solo es una cena casual, pero en el fondo sabía que no era del todo cierto. Una parte de mí sentía curiosidad. ¿Había cambiado Lucas realmente, o estaba a punto de meterme en algo que era mejor dejar en el pasado? Esa noche llegué al restaurante, con el corazón latiendo con fuerza al verlo allí, esperándome. Se puso de pie en cuanto me vio, con una sonrisa cálida, familiar. «Te ves genial», dijo, apartando una silla para mí. «Gracias», respondí, alisando mi vestido. Al principio, la conversación fue ligera, cómoda. Hablamos de nuestras películas favoritas, de viajes, de las pequeñas cosas que habían llenado la última década de nuestras vidas. Pero con el paso de la noche, la conversación se volvió más profunda. Lucas me contó que había estado comprometido una vez, pero no funcionó. Yo le conté que había estado demasiado enfocada en mi trabajo para pensar mucho en relaciones. La forma en que me escuchaba, con interés genuino y paciencia, me recordó por qué me había enamorado de él hace tantos años. Después de esa noche, comenzamos a vernos con más frecuencia. Al principio, eran cafés ocasionales, largas caminatas, llamadas telefónicas hasta tarde. Pero poco a poco, sin darme cuenta, volví a sentirme atraída por él. Me hacía reír. Me hacía sentir escuchada. Me hacía creer que tal vez, solo tal vez, el destino nos había juntado de nuevo por una razón. Y antes de que me diera cuenta, ya estaba enamorándome de él otra vez. Pasaron los meses. Lo que empezó como encuentros casuales se transformó en algo más serio. Lucas y yo nos habíamos vuelto inseparables. Sentía que estábamos reescribiendo nuestro pasado, esta vez con un final más feliz. Él era atento, amable y siempre estaba ahí para mí. Me llevaba mi café favorito cuando tenía un mal día, me escuchaba cuando le hablaba de mis sueños. Se sentía real. Se sentía seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer en el amor otra vez. 6 meses después de empezar nuestra relación, Lucas planeó una velada especial. Me llevó a una colina tranquila con vista a las luces de la ciudad, un lugar donde el cielo se extendía infinito sobre nosotros, pintado con los tonos profundos del anochecer. No pensé mucho en ello hasta que noté cómo me miraba. «Elana», dijo, tomando aire profundamente. Me volví hacia él, sonriendo. «Sí». Tomó mis manos, apretándolas con fuerza. «Estos últimos 6 meses contigo han sido el tiempo más preciado de mi vida». Sentí que el corazón se me detenía un segundo. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad a tu lado», continuó, «y ahora que la tengo, no quiero dejarla escapar». Entonces, para mi absoluta sorpresa, se arrodilló. Entre sus manos apareció una pequeña caja de terciopelo, con un diamante que reflejaba la luz tenue del atardecer. «Elana Brooks», dijo con voz firme, cargada de emoción, «¿te casarías conmigo?» Me quedé congelada un instante, sin poder respirar ni pensar. Parte de mí jamás imaginó que este momento llegaría. Pero cuando miré sus ojos, llenos de esperanza y sinceridad, mi corazón tomó la decisión antes que mi mente. Solté una risa temblorosa, con lágrimas en los ojos. «Lucas», susurré, la voz quebrada, «sí». «Por supuesto que sí». El momento en que deslizó el anillo en mi dedo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Nuestra boda fue un sueño, rodeada de familiares, amigos, amor y risas. Sentía que estaba entrando en el capítulo más feliz de mi vida. Lucas era perfecto, atento, cariñoso, todo lo que siempre había querido. Y cuando, unos meses después, descubrí que estaba embarazada, pensé que la vida no podía ser mejor. Me senté en el borde de la cama, mirando la prueba de embarazo, 2 rayas. Embarazada. Una oleada de emociones me invadió, emoción, nervios, esperanza. Puse una mano sobre mi vientre y susurré, «voy a ser madre». Esa noche, cuando Lucas entró por la puerta, apenas podía contener la noticia. «Tengo algo que decirte», dije, con las manos temblorosas de anticipación. Él arqueó una ceja. «¿Qué pasa?» Tomé sus manos y las coloqué sobre mi vientre. «Vamos a tener un bebé». Por un momento, su rostro fue indescifrable. Luego, una sonrisa lenta iluminó sus labios. «Elana, eso es increíble», susurró, rodeándome con sus brazos. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de alivio. Tal vez la vida sería aún más hermosa de lo que imaginaba.
No tenía idea de lo equivocada que estaba. Al principio, me convencí de que solo era el estrés. Lucas siempre había sido un hombre orgulloso de ser fuerte y estar en control, pero ahora se mostraba distraído, distante. Empezó con noches de trabajo hasta tarde, luego con excusas, luego con la bebida. Al principio lo ignoré. Se convertiría en padre, claro que estaba nervioso, me dije. Se adaptará. Esto va a mejorar. Pero en el fondo, una voz susurraba que algo estaba muy mal. Una noche, Lucas llegó a casa oliendo a alcohol. Llevaba la corbata suelta, el cabello algo desordenado. Dudé antes de hablar. Lucas, ¿has estado bebiendo? Él suspiró, frotándose las sienes. Sí, solo un poco. El trabajo ha sido un infierno. Fruncí el ceño. Es solo que, no creo que beber todas las noches sea buena idea, especialmente con el bebé en camino. Su expresión se oscureció. ¿Y qué con eso? Murmuró. ¿Ahora me estás controlando? La dureza de su voz me hizo estremecer. No, claro que no, dije rápidamente. Solo, me preocupo por ti. Por un segundo, su mandíbula se tensó. Luego dejó escapar una risa seca. Te preocupas demasiado. Pasó de largo y se metió en el dormitorio. Algo en la forma en que me ignoró me heló la sangre. Ese no era el Lucas que conocía. En las siguientes semanas, la bebida continuó. Lucas llegaba cada vez más tarde. Cuando lo hacía, apenas me hablaba. Cuando trataba de preguntarle qué pasaba, respondía, estoy cansado. Déjalo ya. Me repetía que solo estaba bajo presión, que se tranquilizaría, pero la distancia entre nosotros se hacía más grande cada día. Hasta que una noche, sucedió. Ocurrió una noche que empezó como cualquier otra. Lucas llegó tarde, con la corbata deshecha, oliendo fuertemente a whisky. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, intentando actuar con normalidad. Oí la puerta cerrarse de un portazo y el silencio pesado que quedó en el aire. Luego, su voz grave, peligrosa. Elana. Me di la vuelta lentamente, con el corazón en un puño. Sí. Él se acercó, los ojos fríos, afilados, vacíos. Me estás arruinando la vida, murmuró. Fruncí el ceño. Lucas, ¿de qué estás hablando? Exhaló con fuerza, las manos apretadas en puños. Nunca quise esto. Tomó un vaso de la encimera y lo lanzó al otro lado de la habitación. El estruendo al romperse resonó con fuerza. Me estremecí, retrocediendo un paso. De pronto, me empujó con violencia. Mi cuerpo se estrelló contra la encimera de la cocina. Un dolor intenso recorrió mi espalda, pero lo peor fue un dolor agudo y horrible que estalló en mi estómago. Jadeé, llevando mis manos a mi vientre. Sabía que algo iba muy mal. Sentí el sudor frío, la respiración entrecortada. Lucas, mi voz apenas era un susurro, algo va mal. Por un momento, se quedó ahí parado. Luego, para mi horror, se dio la vuelta y se alejó, como si yo no fuera nada, como si no le importara si vivía o moría. Y fue entonces cuando lo supe, si no me marchaba esa noche, iba a morir. El dolor en mi vientre era insoportable. Una punzada profunda e intensa se extendía por mi abdomen, dificultándome respirar. Lo sentía, algo estaba muy mal. Intenté llamarlo de nuevo, pero Lucas ya se alejaba por el pasillo. Ni siquiera miró atrás, no le importó. Con lágrimas nublando mi visión, luché por mantenerme en pie. Tenía que conseguir ayuda. Tenía que irme. Apoyé mi mano temblorosa en la encimera y me obligué a caminar. Cada movimiento disparaba nuevas punzadas de dolor, pero no tenía elección. Llegué como pude hasta la puerta, agarré mi abrigo y mi teléfono con manos temblorosas. El dolor aumentaba. Tenía que moverme ya. Salí a la fría noche, luchando contra el mareo. Apenas alcancé la calle cuando mis rodillas flaquearon. Pasó un coche, luego otro. Nadie se detenía. Mi corazón se aceleró con pánico. ¿Y si me desmayaba ahí? ¿Y si nadie me ayudaba? Entonces, finalmente, un taxi se detuvo junto a la acera. El conductor, un hombre de mediana edad, bajó la ventanilla. ¿Está bien, señorita?
Di un jadeo, agarrándome a la manija de la puerta. Al hospital, mi voz salió débil, desesperada. Por favor, lléveme al hospital. Debió ver el dolor en mi rostro porque no hizo más preguntas. En cuanto me senté en el asiento, mi cuerpo cedió. Me recosté contra la puerta, sujetándome el vientre. Aguante, dijo el chofer. Ya casi llegamos. Pero cada segundo parecía una eternidad. El dolor empeoraba. Mi visión empezó a nublarse. Sentía que me desvanecía y, justo cuando las luces del hospital aparecieron a lo lejos, todo se volvió negro. Desperté con el pitido suave de las máquinas. El aire olía a limpio, frío, un hospital. Por un instante, no recordé lo que había pasado. Luego regresó todo el dolor, el miedo, el bebé. El pánico me invadió al incorporarme demasiado rápido, haciendo que todo diera vueltas. Una voz suave habló. Elana, tranquila. Acabas de despertar. Volteé la cabeza, viendo a una doctora junto a mi cama. Una sensación de hundimiento se alojó en mi estómago. No, 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 no. Agarré el brazo de la doctora, con la voz temblando. Mi bebé. ¿Qué pasó con mi bebé? La expresión de la doctora cambió, haciéndose más dulce, más triste. Elana, dudó. Lo siento mucho. No pudimos salvar a tu bebé. El mundo se vino abajo. Todo dentro de mí se rompió. Sentí un nudo en la garganta, el aire me faltaba. No, susurré, sacudiendo la cabeza con fuerza. No, está equivocada. Puse una mano en mi vientre, pero estaba plano. Vacío. Un sollozo desgarrador brotó de mí. Era real, mi bebé se había ido. Y Lucas había hecho esto. Aún seguía en esa cama de hospital, demasiado débil para moverme, cuando un oficial de policía entró a la habitación. Apenas le presté atención. No me importaba. ¿Para qué? Mi bebé ya no estaba. Mi vida había terminado. El oficial carraspeó. Señorita Brooks, el hospital nos llamó después de su ingreso. Sus lesiones sugieren violencia doméstica. Me estremecí ante las palabras. Nunca se lo había contado a nadie. Pasé meses ocultándolo, inventando excusas, pretendiendo que no sucedía. Y ahora, ya no podía fingir más. Asentí lentamente. El oficial se acercó un poco. ¿Desea presentar cargos? Pensé en Lucas. Pensé en cómo me había dejado allí, sabiendo que estaba herida, sin importarle siquiera si me moría. Sentí una furia desconocida quemándome por dentro. Levanté la cabeza y miré al oficial a los ojos. Sí, dije. Quiero que lo arresten. Y esta vez, no pensaba echarme atrás. Los días después de perder a mi bebé fueron una neblina. El dolor era insoportable, un vacío profundo y punzante que no se iba. Pero bajo ese dolor ardía algo más, rabia. Lucas me lo había quitado todo. Me había roto, golpeado, arrebatado la vida que crecía dentro de mí. Y no iba a permitir que se saliera con la suya. La policía tomó mi declaración en el hospital. Les conté todo, la bebida, la ira, los abusos, cómo me había empujado contra la encimera a sabiendas de que estaba embarazada, cómo me había visto colapsar de dolor y se fue sin mirar atrás. El oficial asintió, tomando notas. Emitiremos una orden de arresto. Pero no estaba satisfecha. Necesitaba más. Necesitaba pruebas de que Lucas no era solo un abusador, sino un monstruo. Para conseguirlas, tenía que encontrar a la mujer con la que él me engañaba. Había oído su nombre por la policía, habían descubierto que Lucas llevaba meses viéndose con otra. Al principio la odié, pero algo en mi interior me decía que ella también podría ser una víctima. Así que conseguí su dirección y fui a verla. Cuando abrió la puerta, se veía asustada. Sus ojos mostraron reconocimiento. Tú, eres la esposa de Lucas. Tragué mi enojo. Necesito hablar contigo, mi voz era firme. Es sobre Lucas. Amber vaciló, luego abrió la puerta. Nos sentamos en silencio por unos minutos. De pronto, ella se echó a llorar. No lo sabía, susurró, tapándose el rostro. Juro que no sabía lo que planeaba.
Me puse tensa. ¿A qué te refieres? Se enjugó las lágrimas y respiró hondo. Lo oí hablar con alguien, dijo, la voz temblorosa. Planeaba deshacerse de ti. Había sacado una póliza de seguro de vida a tu nombre. Me recorrió un escalofrío. Lucas no solo era un abusador, planeaba matarme. Amber sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto, Lucas hablando de que ya no me necesitaba, de que deseaba que desapareciera, de que pronto tendría suficiente dinero para empezar de cero. Eso era todo lo que necesitaba, la prueba de que Lucas era más que peligroso, era un asesino en potencia. Tomé aire profundamente y miré a Amber. Si quieres arreglar un poco todo esto, ayúdame. Ella asintió, la determinación reemplazando el miedo. Hagámoslo caer. La evidencia contra Lucas era irrefutable. Entre los mensajes de Amber, mis partes médicas y mi declaración a la policía, teníamos todo lo necesario para asegurarnos de que no volviera a lastimar a nadie. La policía emitió una orden de arresto, pero había un problema, Lucas había desaparecido. En cuanto supo que yo había sobrevivido, huyó. Abandonó su trabajo, su apartamento, toda su vida en Ravenshayer. Durante semanas, la policía lo buscó, pero siempre iba un paso por delante. Apenas lograba dormir, sabiendo que seguía suelto. Pero ya no sentía miedo. Sentía rabia y estaba decidida a encontrar justicia. Una noche, recibí la llamada del detective Harris, el oficial a cargo del caso. Elana, dijo, con urgencia. Lo encontramos. Se me aceleró el corazón. ¿Dónde? En un hotel fuera de la ciudad, respondió. Estamos a punto de entrar para arrestarlo. Cerré los ojos, con las manos temblando. Este era el momento que había esperado, el momento en que se haría justicia. Lo encontraron solo en un motel destartalado. Amber lo había dejado, se le estaba acabando el dinero y ahora la policía estaba fuera de su puerta. Cuando irrumpieron, trató de pelear, de mentir para librarse, pero en el momento en que los agentes le mostraron los mensajes de texto, el fraude del seguro, los reportes de abuso, supo que todo había terminado. Mientras lo sacaban esposado, levantó la mirada y me vio allí parada. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sabía que había perdido. Lucas Hart estaba finalmente tras las rejas. Pero yo sabía que esto no terminaba aquí. Necesitaba verlo enfrentar la justicia. Necesitaba oír la sentencia con mis propios oídos. Había perdido a mi hijo. Casi había perdido la vida. Ahora era hora de acabar con esta pesadilla de una vez por todas. El día del juicio, la sala estaba llena. El ambiente era pesado, tenso. Todo el pueblo quería saber la verdad sobre Lucas Hart. Me senté en el estrado, con las manos aferradas al borde de la silla mientras el fiscal me preguntaba. Elana, ¿puede contarnos qué pasó la noche del ataque? Tragué saliva con fuerza, pero me mantuve firme. Él me lanzó contra la encimera, dije, con la voz firme. Le rogué ayuda, pero se alejó. En el banquillo de los acusados, Lucas permanecía impasible. Ni siquiera me miraba, pero no lo necesitaba. Ya estaba atrapado. La fiscalía presentó las pruebas, los mensajes de texto, el fraude del seguro, los informes médicos del hospital. Poco a poco, todo su plan se vino abajo. Luego llegó el golpe final, una grabación que Amber había hecho en secreto de una de sus últimas conversaciones con Lucas. Su voz resonó en la sala. Finalmente, adiós. No necesito al mocoso. Un jadeo recorrió la sala. El rostro de Lucas se puso pálido. Eso era todo, el clavo final en su ataúd. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con la voz fría. Esto es ridículo, negó con la cabeza. Yo amaba a mi esposa. Todo es un malentendido. Sentí un nudo en el estómago. Incluso ahora, mentía. Pero el juez no se dejó engañar. El abogado de Lucas intentó conseguir una sentencia menor, diciendo que estaba bajo estrés, que nunca tuvo la intención de dañarme. El fiscal lo cerró de inmediato. Lucas Hart no solo dañó a su esposa, dijo el fiscal. Casi la mata, y mató a su bebé en gestación. Un silencio cargado se apoderó de la sala. El juez exhaló lentamente, mirando a Lucas. ¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia?
Lucas apretó la mandíbula, con la mirada encendida de rabia. Pero por primera vez en su vida, no tenía control ni escapatoria. La voz del juez resonó en la sala. Lucas Hart ha sido declarado culpable de varios cargos, incluyendo intento de homicidio, violencia doméstica y fraude de seguro. La mandíbula de Lucas se tensó. Yo contuve el aliento. Por sus crímenes, continuó el juez, este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Lucas alzó la cabeza bruscamente, con pánico puro en sus ojos, mientras los guardias se lo llevaban. Gritaba mi nombre, suplicaba, pero yo no me inmuté. No lloré. Solo lo observé. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Lucas se había ido, encerrado, olvidado. Nunca volvería a lastimarme. Por primera vez en años, pude respirar. Pero la libertad no significaba que yo estuviera bien. Las heridas que Lucas dejó no solo eran físicas, estaban dentro de mí y heridas profundas, invisibles, y sanarlas no sucedería de la noche a la mañana. Tras el juicio, volví a casa con mis padres. Necesitaba tiempo para llorar, para reconstruirme. Algunas noches me despertaba gritando, atrapada en pesadillas. Algunos días apenas podía levantarme de la cama. Pero poco a poco, fui luchando por recuperar mi vida. Comencé terapia. Hablé del dolor que había ocultado durante tanto tiempo. Aprendí que lo que pasó no fue mi culpa. Y lo más importante, aprendí a perdonarme a mí misma. Un día, me miré al espejo y me pregunté, ¿y ahora, qué? Había sobrevivido, pero no quería solo existir. Quería vivir. Entonces tomé una decisión. Me capacité para convertirme en defensora de mujeres que sufrían violencia doméstica. Empecé a hablar en eventos, ayudando a otras mujeres a encontrar el valor de marcharse. Compartí mi historia con la esperanza de salvar a alguien más. Y cada vez que ayudaba a una sobreviviente a escapar de su infierno, me sentía más fuerte. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a amar, que estaba demasiado rota, que nadie podría amar a alguien con un pasado como el mío. Pero entonces conocí a Daniel Cross. No se parecía a Lucas. Era amable, paciente, seguro. No intentó arreglarme, simplemente se quedó a mi lado. Y poco a poco, le dejé entrar. Fuimos despacio. Le conté todo. Y un día, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Pasaron los años y sucedió algo que nunca creí volver a vivir. Quedé embarazada. El día que vi la prueba, me temblaron las manos. Estaba aterrada. Pero entonces Daniel tomó mis manos y susurró. Cuidaremos a este bebé juntos, Elana. Te lo prometo. Y por primera vez en años, me sentí segura. Cuando sostuve a mi hijo en mis brazos, supe que había sobrevivido. Nunca dejaría que el pasado me definiera otra vez. Esta historia no trata solo de dolor, habla de la resiliencia, de encontrar fuerzas para marcharse, de saber que, por muy rota que te sientas, puedes sanar. Porque al final, sobrevivir es la mejor forma de venganza. Y yo sobreviví. Si disfrutaste esta historia y la encontraste inspiradora, no olvides darle me gusta a esta publicación para mostrar tu apoyo. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos, me encantaría saber lo que opinas. Suscríbete para mantenerte al tanto de más historias poderosas como esta. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por ser parte de este viaje.